Gracias, Señor, por tu palabra, por haberla guardado para que llegara a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en este día a oírla y obedecerla, Señor. Usa la vida de tu siervo como ese instrumento útil en tus manos, Señor. Tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, muchas bendiciones para todos los hermanos aquí presentes y los hermanos que están en las redes. Y bueno, como ya decíamos, un feliz día para las mamás. Benditas ellas en el Señor. Y que tengan un excelente y bendecido día junto a su familia, sus seres queridos, a los hermanos de la iglesia. Qué hermoso, ¿no? Y me recuerda ese pasaje que Jesús dijo: Señor, ahí vienen tu madre y tus hermanos. Y Jesús puntualizó: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, para todas las mamás y para cada uno de nosotros que realmente estamos en Cristo Jesús, porque hacemos la voluntad de Dios, nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Estamos de acuerdo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos trae vida, hermanos queridos. ¿Sí? Le doy gracias al Señor por este tiempo, por este momento que hemos podido adorar y alabar, exaltar el nombre del Señor, agradecerle. Qué hermoso tiempo de libertad que tenemos en Cristo. Así que bueno, hermanos, les invito a que hablamos la palabra del Señor. El Señor va a hablar a nuestras vidas, a mi vida primero, después a ustedes. Ya el Señor me ha estado hablando y sé que el Señor nos habla a cada uno de nosotros, de cada uno de aquellos que quieren oírle y quieren obedecerle. Qué hermoso, ¿no? Que en esta mañana tengamos esta disposición en nuestro corazón. Hablamos la palabra de Dios en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, verso 6. Estamos viendo esta carta de Pablo a la iglesia de Colosas, capítulo 1, verso 6. Vamos a leer ese solo versículo donde venimos viendo su palabra, ¿no? Sistemáticamente. Hermanos, le he puesto como título a este mensaje: el Evangelio avanza. ¿Usted cree que el Evangelio avanza? Avanza. ¿O se para? Mira, hermano querido, el Evangelio no se para, no se frena. Escuchamos y damos gracias a Dios en oraciones, hermanos que estaban orando por aquellos hombres de Dios, valientes en el Señor, que fueron contra viento y marea, contra todo tipo de obstáculos y aún persecuciones, para traer este mensaje de la palabra del Señor a nuestro idioma, como a cuantos otros, ¿no? Pero en este caso puntual a nuestro idioma. Realmente le damos gracias a Dios porque la obra de Dios no para y porque el Evangelio avanza, continuamente avanza y ha llegado a nuestras vidas y aún a lugares recónditos. Y es tan importante que las buenas nuevas de salvación lleguen a todo el mundo. Por eso vamos a hablar puntualmente de esto, hermano. Y les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1, verso 6. Dice así: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Amén. Tomemos asiento. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Aquí estamos exponiendo en forma sistemática, como decíamos anteriormente. ¿Qué es en forma sistemática? Es analizando versículo por versículo la palabra de Dios. Y en este caso puntual, la carta que Pablo le escribió a la iglesia de Colosas. ¿Y cómo estaba Pablo? Recordemos un poquito que Pablo estaba privado de la libertad, hermano. ¿De qué libertad? ¿De la libertad en Cristo? No. Él estaba en libertad en Cristo Jesús, pero estaba privado de la libertad física.
porque él estaba en prisión. Se encontraba en Roma por predicar el Evangelio, es decir, por llevar las buenas nuevas de salvación, la enseñanza del Señor Jesucristo, hermano. En realidad, si nosotros, y si usted quiere tomar nota, vemos en Hechos capítulo 28, del verso 30 al 31, Hechos 28, del 30 al 31, allí describe puntualmente que Pablo se encontraba en arresto domiciliario. ¿Qué quiere decir? Él estaba en una casa que se había alquilado por 2 años y esta era una forma de encarcelamiento que le permitieron a Pablo realmente la voluntad, la guía en realidad de Dios en la vida de Pablo, de tener esa libertad para recibir a quienes lo visitaban. Recordemos que con él, ¿quiénes se encontraban? Timoteo, dice al principio de la carta. También estuvo Epafras, colaboradores suyos. Entonces, no era coincidencia, hermano querido, que el apóstol Pablo estuviera en Roma, sino que era la voluntad de Dios. Ahora usted dice, ¿cómo? Que era la voluntad de Dios que estuviera en Roma y encima privado de la libertad. ¿Qué cuadro, no? ¿Qué situación en él? Pero era necesario que estuviera allí para predicar o para testificar de Cristo, al igual como lo hizo en Jerusalén. Y vamos a ir a Hechos capítulo 23, verso 11. Un hermano que lo lea, por favor. Hechos capítulo 23, verso 11. Vamos a ver qué dice el Señor allí de Pablo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Gloria a Dios. Entonces vemos, hermano, que el Señor es el que lo envía. Así como testificaste en Jerusalén, es necesario. Entonces, cuando estamos en las manos de Dios, vamos a hacer su perfecta voluntad, porque nos disponemos a hacer. Qué importante es estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de que el Evangelio avance, que el Evangelio crezca y corra, hermano. Pablo escribió varias de sus epístolas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, que es la carta que estamos viendo hoy, la carta a Filemón, a su amigo Filemón, que colectivamente se conocen estas epístolas o estas cartas como la epístola de la prisión. ¿Por qué? Bueno, como lo dijimos, hermano, porque las escribió desde la prisión. Entonces, nadie, hermano querido, puede truncar los planes de Dios. ¿Cree usted que alguien puede frenar a lo que Dios quiere hacer? ¿A lo que Dios ha hecho y a lo que Dios hará? Por eso nadie puede truncar. Y sabemos que Él vendrá, que Cristo Jesús vendrá a buscar a su iglesia. ¿Alguien lo podrá frenar? Todo aquel que quiera servir a Dios, hermano querido, debe saber que ya no depende de su voluntad, sino que depende de la voluntad de Dios. Como también lo demostró Jesús. Al igual que el apóstol Pablo, ¿qué dijo Jesús? Hacía la voluntad de su Padre que está en los cielos. Qué hermoso, hermano querido, es hacer la voluntad de Dios. Saber que no dependemos ya de nosotros mismos, porque somos servidores. Al ser servidor, estamos en servicio de alguien. En este caso, de alguien quien es lo más importante de la vida, de la existencia, de Dios Todopoderoso. Recordemos que Pablo le dijo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Fíjense, allí Pablo estaba diciendo: con Cristo estoy. Él está juntamente crucificado, porque Él ya no pertenece a Él mismo, sino que a Cristo. Él debe subir a Cristo. Ahora, somos deudores de Cristo. La humanidad entera es deudora de Cristo. Ahora, no todos quieren servirle, no todos quieren difundir el Evangelio, pero la iglesia de Cristo está para hacerlo, está para adorar y glorificar el nombre de Dios, está para llevar las buenas nuevas de salvación. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y fíjense, lo que vivo en la carne, ¿en qué lo vivo? En la fe.
del Hijo de Dios. Entonces nosotros caminamos por vista, caminamos por sentimientos, caminamos por emociones. La iglesia de Cristo camina por fe. ¿Qué fe? Una fe viva. Esa fe en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermano querido? Porque Él nos amó primero. Y como Él nos amó y ese amor, el amor de Dios fue derramado en nuestras vidas, nosotros nos entregamos a Él porque Él se entregó primero a nosotros. Por eso el versículo 6, del cual estamos viendo, comienza diciendo que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Se está refiriendo a qué, hermano querido? Se está refiriendo a la palabra de Dios, esa palabra de verdad que lleva fruto. Pablo, al estar en prisión o privado de la libertad, no era para él impedimento en instruir a los cristianos. No había impedimento para él, a los cristianos de aquel tiempo. Él expresaba a Dios, como dice la carta a los Colosenses, en oración y en agradecimiento a Dios, hermano querido, por la fe, por el amor que tenían, por la fe en Cristo Jesús de los hermanos de Colosas, por el amor que ellos tenían y demostraban unos para con otros, y por esa esperanza viva, de la cual sabían de que estaba guardada en los cielos. Entonces, esto manifestaba en los hermanos colosenses, y de esa manera testificaban que tenían a Dios en sus vidas. En que la palabra de Dios, la palabra de verdad, había llegado a ellos. Ahora, ¿ha llegado la palabra de verdad a tu vida? Cuán importante es que la palabra de Dios, la palabra de verdad, no la palabra adulterada, sino que la palabra, la sana doctrina, la palabra de Dios llegue a nuestras vidas. Y no solamente como a ellos, sino a todo el mundo. Así lo dice su palabra. Así llega hoy en día a nosotros. Por eso estamos agradecidos, porque un día conocimos de su palabra, conocimos de su verdad. Nuestros ojos fueron abiertos y podemos ver la luz del Evangelio. Podemos ver a Cristo en su palabra, en su verdad. Gloria a Dios. ¿Está contento y feliz por esto? Glorifica a Dios la iglesia por esto. Ahí cuando dice, hermano querido, a todo el mundo. La palabra mundo es cosmos en latín, que significa universo. Es decir, que el apóstol Pablo estaba refiriéndose literalmente al mundo conocido. A eso personalmente se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Y en ese tiempo, ¿cuál era el mundo conocido del cual él hablaba? El Imperio Romano. Estaba hablando sobre ese lugar, sobre esa gente, sobre ese entorno o ese lugar geográfico, ¿no?, de aquel tiempo. Por eso cada parte del Imperio Romano, hermano, había oído el Evangelio en aquellos días. Porque los discípulos, hermanos, llevaban el mensaje. Ahora, ¿quién los envió a los discípulos a llevar ese mensaje? Jesús, y lo vamos a ver en Marcos 16:15. Marcos, capítulo 16, verso 15. Miren lo que le dijo Jesús a los discípulos. Dice así, versículo 15. 16:15 le dije, ¿sí, hermano? 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿cómo llegó el Evangelio a nuestros tiempos? Por esos discípulos que Dios encomendó de llevar la buena nueva de salvación. Ir por alguna parte, no, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pablo predicó a todo el mundo de ese lugar entonces. Y hoy en día, hermanos, se extendió el Evangelio a lugares tan escondidos que quizá aún no conocemos, pero llega la palabra del Señor, porque la palabra del Señor avanza. Predicar a todo el mundo. ¿Y predicar el Evangelio a quién? A toda criatura. Fíjense qué importante, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Ahí está la condición, es de creer, hermano, para ser salvo, y el que no cree será condenado. Por eso el Evangelio del Señor avanza
y jamás va a parar. Tengamos por presente, hermano, que nadie va a poder entorpecer que el Evangelio de Cristo pare. ¿Hasta cuándo va a seguir el Evangelio? Hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Cristo viene a buscar lo que le pertenece en esta tierra, en este mundo. Él viene a buscar lo que Él compró a precio de sangre. Aunque haya obstáculos que lo quieran impedir, esto no va a parar. Como lo vemos en el caso de Pablo, estando preso. ¿Tenía obstáculos Pablo? Sí, hermano querido. Pero había impedimento para él. Porque no era el estado de la situación, sino que él se trasladaba a Cristo Jesús. Porque decíamos que él dijo que ya estaba juntamente con quien, con Cristo, crucificado. Y ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él. Estas circunstancias no impidieron al apóstol Pablo, hermano querido, al seguir predicando el Evangelio y que corra por todo el mundo. Esas palabras, esas cartas que insistentemente y en oración y en agradecimiento y en búsqueda a Dios fue llevando el mensaje para que muchos conocieran la verdad y vinieran al conocimiento en realidad de la verdad de la palabra. Hermanos, él estaba no preocupado, sino que estaba ocupado en Cristo Jesús. Porque si estaba preocupado, toda su ansiedad no estaba puesta en Cristo. Él estaba ocupado en el Señor, en sus asuntos. Por eso vemos ahí en Filipenses capítulo 1, versos 12 y 14. Miremos lo que dice Pablo ahí a los Filipenses. Capítulo 1, del verso 12 al 14. El apóstol Pablo allí hace una reflexión de su encarcelamiento, de que ese encarcelamiento fue un beneficio o un servicio para avanzar en el Evangelio. ¿Cómo puede ser que cosas contrarias o cosas que no sean quizás buenas en el momento físicamente traían bendición y traían beneficio? Porque él miraba por Cristo Jesús, él miraba por la voluntad de Dios, que es lo que la iglesia hoy se extiende, hermano querido. Miremos lo que dice, versículo 12, Filipenses 1, 12 y 14, leemos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjense qué hermoso, hermano, ¿no? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que le han sucedido, que lo que estaba padeciendo, que el momento que estaba viviendo en el cual tenía que pedir permiso, hermano, para hacer tal y cual cosa, o no se podía mover con libertad, porque recuerden que él estaba preso, custodiado, han redundado, quiere decir que han servido, han sido útiles a unos y a otros para llevar en esas mismas presiones, llevar el Evangelio a todos a través de estas cartas. ¿Y ha traído qué en los cristianos? Ha incrementado esa fe, ha incrementado esa esperanza y ese vigor de defender la palabra de Dios y hablarla con total solicitud. Que se atreven más a hablar la palabra sin temor. ¿Por qué dice sin temor como hoy día, hermano? Nosotros porque vivimos en una libertad de culto, de expresión, donde lo podemos hacer libremente en este país. Pero hay países donde no se puede hablar de la palabra de Dios. Cuando hablamos de Jesús, son reprimidos, son perseguidos, castigados y aún hasta aún le quitan la vida. Por eso los hermanos se animaban, se atrevían a hablar sin temor. Y dicen que algunos de los hermanos, entonces aquellos que estaban débiles en la fe, estos otros los fortalecían en el Señor. Por eso cuán importante, hermano querido, es estar en el servicio de Dios, para que ya no vivo yo, sino que Cristo viva en mí, por amor a Él. Esto era lo que le expresaba el apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia de Filipos. ¿Cuántos hermanos nuestros hoy en día, hermano querido, que se encuentran al igual que el apóstol Pablo, están allí privados de la libertad injustamente? ¿Cuántos hermanos? Y eso a ellos
da testimonio a nuestra vida de que no les impide compartir su fe. Hay muchos que hablan o muchas traducciones que ponen y sacan textos. Unos agregan y otros quitan textos del verdadero original. Mira, hermano querido, no quiero estar en los zapatos de ellos, porque le enseñan a la gente y le traen confusión. No eran diligentes, como habla el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo habla con respeto, con amor y con dedicación a la iglesia, pero persuade a aquellos que no están trayendo el verdadero evangelio, la palabra de verdad. Pero los hermanos colosenses habían recibido esa palabra de verdad y daban como resultado ese fruto de ¿qué, hermano? De una vida nueva, afirmados en la fe. ¿En la fe de quién? De Cristo, porque conocían la palabra. Estaban afirmados en la fe de Cristo, porque Pablo llevaba el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Y estaban, como decíamos, caminando en el amor unos con otros. Y en esa esperanza viva, hermano querido, por la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo la palabra de Dios lleva fruto y crece por medio del Evangelio en el cristiano? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo puede actuar esa palabra de Dios y llevar ese fruto en nosotros? En los que decimos ser sus hijos, en los que hemos creído en Cristo, llevando una vida en comunión con Dios, orando en todo tiempo, escudriñando y obedeciendo la palabra de Dios. No solamente escudriñándola para conocimiento, sino llevándola a la práctica, siendo hacedores de ella, congregándonos. Cuán importante es conocer la palabra de Dios, de que debemos congregarnos. Debemos estar en comunión los hermanos, juntos en esa armonía. En el servicio, hermanos queridos, los unos para con los otros. Estar atentos en esos detalles, en servirnos los unos para los otros. De esa manera demostramos el amor de Cristo. Por eso, aquí vemos todas estas cualidades puntuales para nuestra vida que dan evidencia que el fruto de la palabra de Dios crece en su vida. Y no solamente que crecen, ¿saben qué? Son visibles porque dan testimonio de un verdadero cristiano. De eso está lleno o está armada la iglesia de Cristo. Todo lo contrario de cómo funciona y se conduce el mundo. El mundo está contaminado por el pecado, pero la iglesia de Cristo camina en los preceptos de Dios. Y también allí cuando dice, fíjense, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, sigue el versículo 6 diciendo la otra parte, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo aquí reconoce, hermanos, y agradece a Dios por la transformación en la vida de los hermanos colosenses. Fíjense, qué hermoso es ser agradecidos en la obra que estamos haciendo Dios. No solamente hacer peticiones para nosotros. Señor, yo te pido, por mí. No, hermanos, ser agradecidos por esa obra transformadora que Dios hace y reconocer la obra de Dios en los hermanos, en este caso, de la iglesia de Colosas. Al conocer que la gracia de Dios, esta gracia de los colosenses, la gracia que ellos tenían en Dios, en verdad, es a través de Jesucristo, quien reconcilia al hombre con Dios. Es el único mediador. Y Él es el que recibe los pecados de la humanidad, de aquellos que creen, de aquellos que vienen a Él, y los libra de esta manera de la condenación eterna. Por eso que es importante que el Evangelio avance, que el Evangelio no pare, y por eso no para, hermano querido. ¿Cuántos han querido truncarlo? ¿Cuántos han querido frenar la palabra de Dios? Han querido romper la palabra de Dios. Pero nadie puede contra Dios. Porque lo que Él dijo, Él hará. Esta gracia de Dios que ha producido en los que creen en Jesús frutos dignos de arrepentimiento. Los colosenses mostraban frutos dignos de arrepentimiento, hermano querido. Como dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista habló de esto, llevaba que presentaran frutos dignos de arrepentimiento, no de hipocresía, no de apariencia,
no de una falsa piedad, sino frutos dignos de arrepentimiento, donde el corazón se rasgue y se vuelque ante la presencia de Dios. Porque hermanos, aquí nos vemos todos y nos conocemos, pero el que escudriña nuestro corazón y conoce toda nuestra vida es Dios. ¿Y de qué manera vamos a dar evidencia? Como decíamos, dando testimonio de una vida genuina en comunión con Dios. Eso era lo que daban los colosenses, una vida de testimonio genuina en Dios. Entonces, yo en este momento te pregunto, ¿has conocido verdaderamente la gracia de Dios? ¿Has conocido? Hagámonos la pregunta y examinémonos a nosotros. ¿He conocido verdaderamente la gracia de Dios? ¿He recibido el verdadero evangelio? ¿Lo estoy viviendo? ¿Estoy poniendo por obra como Pablo lo hacía en medio de las circunstancias desfavorables? En medio de situaciones de persecución, hermano. Nosotros no vivimos esto, pero ponemos por obra esto. Ahora, tu familia, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, pueden dar testimonio de que ha sido transformado por el Evangelio, por el poder de Dios, por la palabra de Dios. ¿Pueden dar testimonio? ¿Permites, hermano querido, que la palabra de Dios cambie tu vida? Hagámonos todas estas preguntas. Examinémonos a nosotros. ¿Estás dando frutos dignos de arrepentimiento en ese evangelio que llegó a nosotros? Un día tenemos que presentarnos delante de Él. ¿Y cómo nos vamos a presentar? ¿Cómo van a estar nuestras vestiduras? Vayamos a Él. Si hemos pecado, confesemos nuestro pecado. Iglesia, que Él es fiel y justo en perdonar nuestro pecado y librarnos de toda maldad. Es para la iglesia de Cristo. Y si aún no has conocido al Señor, arrepiéntete, ven a Cristo. Ven a Él. Si aún no lo has hecho, hoy puede ser ese gran día. Solo debes creer en Jesús. Solamente debemos creer. No hay que pagar ningún precio. Él ya lo pagó. Arrepentirse de los pecados y confesar con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida. Te animo a que des el paso más importante de tu vida. Esa es la decisión más importante del hombre y de la mujer. Hoy en día el hombre hace planes y negocios y tiene que buscar estrategias y cuestiones de cómo vivir en este mundo. Pero el paso más importante, la inversión más importante, la decisión más importante que nosotros podemos, hermano, y debemos hacer es en Cristo Jesús, decirle sí a Jesús. Porque el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, hermano, es un mensaje poderoso que puede cambiar la vida. Es el único mensaje que cambia las vidas y transforma los corazones. Y que te pasa del estado de muerte espiritual a una vida perpetua con Dios. Es solamente creer y después dar fruto sobre ello. Así, hermano querido, como lo hizo con los colosenses, que Pablo lo manifestaba, también lo puede hacer contigo. Recuerda, mañana puede ser tarde. Bueno, hermano querido, hasta aquí el mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor lo siga bendiciendo ricamente y le damos gracias a Dios porque el Evangelio del Señor no para y lo vemos evidenciado en su palabra. Nos ponemos de pie y estamos orando por este mensaje. Oramos por la palabra para la cual corre y hará el efecto que tenga que hacer y dará frutos en aquellos que la reciban con un corazón contrito y humillado, con una tierra preparada y que sea fértil para que esa semilla caiga y produzca y dé fruto al 100% en nuestras vidas. Oramos. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por haber hablado a nuestras vidas. Señor, gracias por el Evangelio, el verdadero Evangelio que llegó a nosotros desde ese día que lo oímos, desde ese día que lo recibimos, desde ese día que lo escuchamos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por haber salvado a cada uno de nuestras vidas
y aún a nuestros hermanos de Colosas. Gracias, Dios. Que así como ellos daban testimonio de su fe, de que eran verdaderos cristianos y verdaderos hijos tuyos, así, Señor, lo hagamos nosotros, hasta que tú nos vengas a buscar. Y también quiero pedirte por aquellos que todavía no han tomado la decisión de seguir a Cristo. Señor, que tu Espíritu Santo sea quien convenza sus corazones de justicia, de juicio y de pecado, y vengan al arrepentimiento de sus pecados. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, gloria a Dios. El Señor nos ha traído su palabra, ha sido expuesta su palabra, habla nuestra vida, nuestro corazón y nos trae esperanza, nos incrementa esa esperanza y la fe en nosotros. Así que así le voy a pasar a dar el pastor. Damos muchísimas gracias al Señor por su palabra y hoy tenemos la oportunidad de ponerla por obra. Hoy podemos mostrar, como nos desafiaba hoy y nos invitaba la palabra de Dios, que nuestra familia, que nuestros amigos, que nuestros vecinos puedan ver que somos verdaderos hijos de Dios, que la palabra, que el Evangelio de Cristo llegó a nuestras vidas y lo transformó todo. Qué hermoso es ser un verdadero hijo e hija de Dios y mostrar con nuestra vida que Cristo es verdad, que Cristo es real, que Dios transforma los corazones de aquellos que reconocen que son pecadores, que creen en Cristo y de esa manera tienen una nueva vida en el Señor. Que Dios les siga bendiciendo, hermanos, que tengan un hermoso y bendecido domingo hoy y que disfruten, en especial las mamás, de este día y que lo hagamos en familia. Nos vemos el próximo domingo.